identificar el sujeto de la oración. Ya les había adelantado que en una sola palabra es el tema. Es de quién se habla o de qué se habla en la oración. Se le reconoce a través de las preguntas. Por ejemplo, en invierno muchos padecen gripe y tos. No olvides que el primer gran paso, lo más importante para hallar el sujeto es que hayas identificado, el verbo. Ya es que hayas identificado el verbo. El verbo te va a decir quién realiza esa acción. ¿Ya? Por ejemplo, en invierno muchos padecen gripe y tos. El tipo de verbo ya me dice que el sujeto tiene que ser seres. Entonces, muchos, ¿no? Muchos. Aquí a Gustavo le agrada mucho el rock. En esta oración buscamos el verbo que sería agrada. Y me pregunto, ¿no? Me pregunto, ¿qué agrada? ¿Qué agrada? Si va acompañado de verbo, este verbo si va acompañado, mira, ahí te lo voy a mostrar. Mira, si este verbo, perdón, si este verbo va acompañado de pronombre, pronúncialo junto. ¿Qué le agrada? ¿No? ¿Qué le agrada mucho? El rojo. Y lo de amarillo es el sujeto. Acá, mira, un estudiante, una estudiante crítica como tú necesita nuestra sociedad. Por acá le falta una A, ¿ya? Y tenemos lo siguiente. El verbo es necesita. Usemos la lógica. Hay que dejar de ser mecánicos. Si el verbo es necesita, yo imagino que hay alguien que necesita. ¿Quién es el que necesita? ¿El estudiante o la sociedad? La sociedad, ¿verdad? Ese es el sujeto de la oración. En la siguiente, el verbo es incomoda. Está con un pronombre proclítico, lo pronuncias junto, le incomoda. ¿Qué le incomoda? ¿Qué le incomoda? Tanta deshonestidad política. ¿Has visto? El sujeto es algo o alguien, pero tiene que concordar con el verbo, ¿ya? Tiene que concordar con el verbo, ¿de acuerdo? Muy bien, sí. Muy buena respuesta. En la siguiente, está prohibido el uso de celulares dentro del salón. Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo está? Este pertenece al grupo de los copulativos, no sé si lo recordarás. Y generalmente después del verbo copulativo que viene, el complemento atributo. Entonces, mi pregunta, más o menos armando, reconstruyendo la oración sería, ¿qué está prohibido? Y el sujeto es el tema, el uso de celulares dentro del salón. ¿Qué con eso? Está prohibido. Neri, amigo mío, es nuestro deber revisar el boletín. El verbo viene a ser ¿cuál? Es. El verbo principal es. Si hay varios verbos, buscas el verbo principal, ¿ya? Y entonces, no es nuestro deber. Hay algo que es nuestro deber. ¿Cuál? Revisar el boletín. Y ese sería el sujeto. Mira, el sujeto también puede estar conformado por un infinitivo. También puede estar conformado por un infinitivo. ¿De acuerdo? Chicos, las partes del sujeto, ¿cuáles son? El núcleo infaltable. Si el sujeto es tácito, incluso deduces un núcleo. Y aparte puede haber modificador directo, modificador indirecto y aposición. El núcleo tiene valor sustantival, puede ser un pronombre o una locución sustantiva. Por ejemplo, Carlos viajó, lo de rojo es el sujeto. ¿Sí? O por ejemplo, ella y yo postulamos, el sujeto es compuesto. Mira, sujeto compuesto. Pero lo que está con rojo son los núcleos. Puede haber un núcleo o más de un núcleo. Y de ahí entonces se clasifica el sujeto, simple o compuesto. También puede haber modificadores directos. En este caso serían el
adjetivo y el determinante. Estas palabras no necesitan nexo, ¿ya? No necesitan nexo. Por ejemplo, los primeros resultados electorales me sorprendieron. Si el verbo es sorprendieron, ¿el sujeto cuál sería? Los primeros resultados electorales. Sígueme, por favor. No te distraigas para que podamos estar en el ritmo, ¿ya? Entonces, los primeros resultados electorales me sorprendieron. El verbo es sorprendieron. Cuando yo tengo dudas, mi primera pregunta debe ser ¿qué? ¿No? ¿Qué me sorprendieron? Y la respuesta es los primeros resultados electorales. Entonces, el sujeto, ¿ya? El sujeto, por si acaso, el sujeto vendría a ser lo siguiente, ¿ya? Esta parte, los primeros resultados. Resultados es el núcleo, lo que está de rojo son los modificadores directos, ¿ya? Son los modificadores directos, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo están modificando al núcleo sin nexo? Aunque estén lejos, mira, los resultados, primeros resultados, resultados electorales, todos modifican al núcleo, modificadores directos. Cuando un sujeto tiene modificadores directos, se le llama incomplejo. Pero ¿qué pasaría si un sujeto tuviera MI, modificador indirecto? El modificador indirecto es el que está encabezado por un nexo. Mira, vamos a trabajar. El verbo es escasean. Ya tengo el verbo. Yo voy a preguntar, ¿qué escasean? Los productos para el aseo de bajo costo. Entonces separo acá sujeto y predicado. ¿Sí? El núcleo sería productos. El modificador directo sería los. Pero fíjate estas dos construcciones. Fíjate estas dos construcciones que tenemos aquí. Para el aseo, ya para el aseo, y este es el nexo, y de bajo costo. Ambos trabajan independientemente con el núcleo. Productos para el aseo, productos de bajo costo. Son modificadores indirectos. Cuando un sujeto tiene modificadores indirectos, se dice que su sujeto es complejo, al igual que cuando guarda posición. La posición es una repetición. Mira, lee mucho. ¿Quién? La profesora Evelyn. Sujeto predicado. Sujeto predicado. Este es el núcleo, profesora. Profesor es el núcleo del sujeto. Evelyn es la posición. Y puedo volver a repetir otra posición. Pero veo que hay dos tipos de aposición. La primera sería especificativa y la otra, la que está entre comas, explicativa. No te olvides, si un sujeto tiene aposición o MI, el sujeto se llama complejo. ¿Ya? Sujeto complejo. Estamos aprovechando para clasificar al sujeto. Ahora, tenemos 3 oraciones para practicar. Te voy a dar 1 minuto para que puedas encontrar el sujeto de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, 1 minuto, chicos, 1 minutito. Busca el verbo y luego separa el sujeto. Busca el verbo, es el primer gran paso.
Encontraron el sujeto, ¿no es cierto? Acá me lo han mandado muy bien. Fernando, Sumi, Luis Félix, Thierry. Ya, excelente. A ver, voy a verificar sus micrófonos. Chicos, sus micrófonos ya pueden activarlos. Disculpen, pensé que estaban activados porque ustedes suelen participar. Si tienes alguna duda, me la haces llegar en el preciso momento, ¿ya? Ya. Me la hacen llegar en el preciso instante, muchachos. Entonces, trabajemos. Esto que hemos repasado lo vamos a aplicar. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, si a ti te piden identifique la estructura del sujeto en determinada oración? O sea, te presentan la oración y te colocan la combinación de las abreviaturas de la estructura. Entonces, ¿qué hago primero? Verbo. ¿Ya? El verbo. Por ejemplo, en la primera oración, como todos ya me han mandado la clave, no hay problema. El verbo es presenta, ¿ya? Y entonces busco, ¿quién es el que realiza esa acción de presentar? ¿El drama colonial o Ollantay? ¿Cuáles son las partes que encontramos en Ollantay? Que se está hablando de drama, sería el núcleo, pero entonces él es el modificador directo. Colonial, modificador directo. Y Ollantay, Ollantay es el drama, y el drama es Ollantay, está repitiendo a posición especificativa. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Excelente, sí. Núcleo del sujeto, NS. La abreviatura de núcleo del sujeto es NS, ¿ya? NS. Continuamos. El señor de la Torre y la doctora Ruiz, mis vecinos, fueron condecorados. Bueno, acá se nota que el verbo es este, fueron condecorados. Es una oración en voz pasiva, si te das cuenta. Ser más participio. ¿Y quiénes fueron condecorados? Ya sabemos, ¿no? El señor de la Torre y la doctora Ruiz, mis vecinos. El núcleo, el núcleo sería el señor y él sería el modificador directo. De la Torre es la repetición, esa es la posición. La es modificador. Como hay dos núcleos por doctora, sería el núcleo del sujeto, ¿no es cierto? Ruiz sería la posición, mis vecinos otra posición. Puede haber varias aposiciones, no se preocupen. ¿Y cuál sería la clasificación? Sería sujeto pasivo, sujeto compuesto porque hay más de un núcleo, y sujeto complejo. ¿Recuerdas cuando un sujeto es complejo? Mira, esto a San Marcos le gusta preguntar. Te lo voy a resaltar para que no te olvides. Sujeto complejo es con modificador indirecto y con aposición. ¿Ya? Entonces ahí está la clasificación. Del primero es más sencillo. Sujeto activo, sujeto simple y sujeto complejo porque también tiene aposición. A ver, la tercera. El delicioso café colombiano sin azúcar me encanta. Chicos, les cuento, me trajeron un café colombiano supuestamente premium, pero nada que ver. Desde mi punto de vista prefiero el café de Chanchamayo, de la selva peruana, de verdad. Pero acá dice, el delicioso café colombiano sin azúcar me encanta. Ya, entonces, si el verbo es encanta, tú no te hagas problema. Tú vas a hacer la pregunta, ¿qué me encanta? Y ese es el sujeto. Lo más probable es que el verbo te diga quién realiza la acción, seres. Pero si tienes dudas, debe ser porque el sujeto es un ente o es una idea, ¿ya? Entonces, a ver. El de Oxapampa. Bueno, sería sería excelente probar. Fernando nos, nos, nos visita a nuestro salón virtual desde Chanchamayo. Claro, el de Villarrica es el mejor. Yo he ido a Villarrica. Excelente lugar. Ay, el Perú es tan maravilloso, chicos. Deberíamos esforzarnos en hacer que en el futuro
sea un mejor lugar para vivir, sin tanto conflicto, ¿no? Económico, social y de todo. Qué lindo es el Perú. Chicos, el orden de la estructura sería así. Bueno, ya sabemos que estamos hablando del café. El café es el núcleo y el y delicioso son modificadores directos. El colombiano está calificando, entonces es modificador. Y sin azúcar es el MI. Ah, ya, mira, por ese MI ya sabes qué clasificación va a tener el sujeto, ¿sí o no? Complejo. Es un sujeto activo porque se realiza la acción. Es un sujeto simple porque solo hay un núcleo y complejo porque tiene MI. Ahí tenemos entonces lo que hemos repasado sobre el sujeto. Pero ya saben que lo mejor, ya saben que lo mejor, ya lo mejor es que prestes mucha atención, ¿no? A cómo se ha presentado. Vamos a recordar. Sujeto activo, el sujeto realiza la acción. Sujeto pasivo, el sujeto no puede realizar, sino que recibe la acción. Como acá, en la segunda oración, se está hablando de condecorar. Mira, se está hablando de condecorar, pero ellos no son los que condecoran, sino que ellos fueron condecorados. Este es el verbo de la oración pasiva. Ya, este es el verbo de la oración pasiva. Ser más participio. Ser más participio. Eso te garantiza una oración pasiva, un verbo pasivo, o si no también un sujeto pasivo. Ese verbo con la estructura de ser más participio. Sujeto expreso, escrito, sujeto tácito, el que se deduce. Creo que ahí ya sí no sería necesario recordar, ¿ya? Ahora, ¿y el predicado, chicos? El predicado es lo que digo del sujeto, ¿ya? Y aquí entonces tenemos los dos tipos de predicado, el nominal y el verbal. En el nominal señalo una cualidad. Señalo una cualidad del sujeto. Debe haber obligatoriamente, dos requisitos, el verbo copulativo y el complemento atributo. Mira, María es enfermera. Aquí está. El verbo copulativo, ser, estar, parecer y hacer, y el atributo, sí o sí. El verbo copulativo, como les dije en algún momento de nuestras sesiones anteriores, copula, une al sujeto con su cualidad. Une al sujeto con su cualidad. En cambio, el predicado verbal tiene un verbo de acción y con eso es suficiente. Hasta puede tener complementos o estar solo, pero con tal que sea, ¿no? Uno que indique acción o que por lo menos no tenga la estructura anterior, que no tenga atributo, ¿sí? Ese atributo es una cualidad del sujeto. Acá lo vamos a ver. Mira, una cárcel, ella y preparados. Esos son los atributos. ¿Con quién trabajan? ¿Con quién trabajan? Trabajan con el verbo copulativo que une al sujeto con su cualidad. Mira, verbo copulativo une al sujeto con su cualidad. Verbo copulativo une al sujeto con su cualidad. Chicos, pero ¿y si yo digo que María, a ver, voy a cambiar el color. Si yo digo que, ya si yo digo que ella está en casa. ¿Cómo clasificas esta oración? ¿Cómo clasificas este predicado? Mira, porque hay verbo supuestamente copulativo, aparentemente, ¿ah?
pero no hay atributo. Entonces, ese sería un predicado verbal. Sin atributo, el predicado se convierte en verbal, por más que tenga el verbo copulativo, porque como ya hemos dicho, son dos requisitos. Dos, no uno, son dos. Ahora, el predicado cuando es verbal, ¿no? El predicado cuando es verbal, vamos a poner acá verbal. Todo lo que viene es para el predicado verbal. El atributo solamente está en el nominal. Ya. Entonces, en el predicado verbal puede haber, tampoco es obligatorio, el OD. A ver, en esas oraciones, ¿cuál es el OD? Tu primer gran paso para todo debe ser hallar el, el verbo. Mira, ahí está el verbo. El verbo. Fíjate, vamos a reconstruir. Ya sabes, este es el verbo y este es el sujeto predicado. Me van a pedir OD, pero yo igual tengo que separar el sujeto de la oración. Voy a trabajar el predicado, pero igual tengo que separar el sujeto. Sí o sí tengo que separar el sujeto. Sí, chicos, miren. Entonces, así yo tenga que analizar el predicado, tengo que separar el sujeto. ¿Por qué? Porque hay estructuras nominales muy parecidas y mejor para no confundirnos y mejor para tener seguridad, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, primer paso, el verbo. ¿Por qué? Porque me ayuda a separar el sujeto. Ahí está. Yo tengo una forma personal. Yo exagero y esa exageración va a advertirme cuál es el OD, ¿ya? Entonces digo, ellos tomaron. Y ya tu mente está preguntándose algo, ¿sí o no? ¿Qué tomaron? Muchas fotos. Ahí está el OD. Ahí está el OD. Aquí también, mire, el verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es tácito. Ellos. Ellos vacunaron. El verbo te dice cuál es el OD. Por el significado del verbo sabes si el OD va a ser algo o si el OD va a ser alguien. Entonces, ellos vacunaron. Y en tu mente aparece a surgir. ¿A quién vacunaron? A mi abuelo. Ahí está. Ese verbo, que es un verbo transitivo, traslada su acción directamente a una frase sustantival. El OD solo es algo o alguien, nada más. Vamos a practicar nuevamente aquí. Ubico el verbo, esperan. ¿Cuál es el sujeto? Mis amigos. Mis amigos esperan. Pueden esperar algo o pueden esperar a alguien. ¿Sí o no? En este caso y según el contexto es ¿a quién esperan? A mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está esta parte de a mí? Se encuentra en me. Ese me es el OD. Porque como el OD tiene valor sustantival, puede ser expresado también con un pronombre. ¿Ya? Puede ser expresado con un pronombre. ¿De acuerdo? Ya chicos, ¿sí está bien? ¿Qué es el OD? Algo o alguien que explica al verbo de acción.
No siempre aparece, no siempre. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿El OD es lo mismo que el MD? No, el MD aparece en el sujeto. El MD, mira, lo vimos por acá. Voy a retroceder. A ver, chicos, fíjense. El MD, acá está, mira, solo aparece en el sujeto. El MD es un adjetivo o un determinante. Están en el sujeto. Son modificadores. En cambio, el OD es un complemento. Es un complemento. ¿Ya? Ahí están el OD. Ahora vamos a buscar al OI o complemento indirecto. Si no todas las oraciones tienen OD, muchas menos oraciones tienen OI. No es obligatorio que aparezca. ¿Ya? Entonces, preparó la cena para ti. Primer paso, el verbo. Segundo paso, el sujeto, sujeto tácito. Él preparó. ¿Qué preparó? Chicos, él, voy a exagerar el verbo para ver si hay OD. Porque si quiero hallar el OI, primero tengo que haber separado el sujeto y el OD. Así es. Bastante chamba, bastante trabajo. Ya, entonces, él preparó. Y en tu mente, ¿qué preparó? La cena es el OD. Ahora, ¿quién se beneficia con que él preparó la cena? Tú. ¿Y dónde estás tú? En ti. Ese ti es el OI. Es el complemento indirecto, es alguien, ¿ya? Siempre es alguien. Alguien, aunque puede ser algo personificado, ¿ya? Pero alguien que se beneficia, alguien que se beneficia o perjudica, ¿ya? A ver, vamos a analizar la segunda oración. Primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es entrega. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es el que entrega? ¿Tú, sí o no? Sujeto tácito, tú. Tú entrega. ¿Qué vas a entregar? Voy a entregar algo. Acá está. Este. Lo es el OD. Este es el OD. Y dime, ¿quién se beneficia o se perjudica con qué? Tú entregas algo. ¿Quién? César. César es el OI. ¿Has visto? Reconstruimos la oración. Así como redactamos, armamos, para el análisis de la sintaxis, se tiene que reconstruir. Me contaron la verdad, dice por acá. Entonces, el verbo es contaron. El sujeto tácito es ellos. Ellos contaron. ¿Qué contaron? La verdad. Este es el OD. ¿Y quién se beneficia o se perjudica con que ellos contaron la verdad? Yo. ¿Dónde estoy yo? En me. Entonces, ¿qué vendría a ser me? El OI. Y así como el OD se puede expresar a través de pronombre, el OI también. Ambos tienen valor sustantival. ¿Sí? Y es más, hasta pueden aparecer dos OD y dos OI en una misma oración. ¿Ya? Me dicen, sin OD puede haber OI. Sí, sí puede haber, pero el OD sería tácito. En esta oración, ya en esta oración, le leí, ya le leí a Amelia. Chicos, en esta oración, fíjate, este es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto tácito es yo. Yo leí. Yo leí. La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué leí?
Se supone que le leí algo, ¿sí o no? Que en tu mente está que le he leído algo. Y tengo por lógica que haber leído algo. Entonces, ¿cómo es el OD? El OD es tácito. ¿Y quién se beneficia con que yo leí algo? Aunque no sé bien qué es, pero de hecho que leí algo. ¿Quién? Amelia. Este es el oí. Ella se beneficia con que yo leí. Yo leí a Amelia. Tapo esa parte de Amelia, ¿ya? Tapo esa parte de Amelia y digo, yo le leí. ¿Te has dado cuenta que le es Amelia? ¿Qué sería le? El oí también. El oí puede presentarse en forma de nombre o sustantivo o de pronombre, igual que el ode. Y como te has dado cuenta, el ode puede ser tácito. Pero no es muy usual, ¿eh? No es muy usual. Ahora, una conclusión bien importante, ¿ya? Una conclusión bien importante. Voy a borrar esto, chicos, voy a borrar esto por si acaso les aviso. Hoy no borra, así tengo que apretar. Ya, es que hay pronombres exclusivos para el OD y para el OI. Sí, pronombres muy exclusivos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si lo han colocado por aquí. No, no lo han colocado. Ya, acá lo voy a escribir, ¿ya? Por ejemplo, la, lo y obviamente sus plurales. Siempre que aparezcan en una oración con verbo de acción funcionan como OD. Y lee y lees, siempre va a funcionar como oí. Siempre. Pero si tienes los otros pronombres átonos, me, te, se, nos y os, estos pueden funcionar o como ode o como oí, dependiendo del contexto. Por ejemplo, aquí, mira, acá, a ver, vamos a cambiar el puntero. Aquí, mira, este me es el ode, pero este me abajo, ¿qué es? El oí, ¿sí? Pero si con verbo de acción yo encuentro un le, ese le siempre va a ser oí. Y si encuentro un la o un lo o un los, siempre va a ser ode. Ya no te olvides de esta partecita. Esto es muy importante. Ya, a ver, ¿qué más puede aparecer en un predicado? El predicativo. El predicativo es muy parecido al atributo. ¿Cuál es la única diferencia? El tipo de verbo con el que trabaja. ¿Recuerdas que por aquí te he dicho que hablaré sobre, mira, que hablaré sobre las partes del predicado verbal, o sea, verbo de acción, mira, acá lo dice. Verbo de acción. Entonces, si aparece una cualidad, pero con un verbo de acción, y es más, si logro verificar que esta cualidad se refiere a dos elementos, modifica dos elementos. Mira, voy a retroceder para trabajar nuevamente esta oración y tú te vas a dar cuenta, ya, a ver, y ahí está. Complemento predicativo, tengo la oración. Primer paso es el verbo. Primer paso. Segundo paso, así me pidan predicativo, ¿qué es lo que debo hacer? Separar el sujeto. Separar el sujeto, o sea, él. Ya sujeto tácito, él. Él estudia. Él estudia algo, uy, no hay OD, tampoco hay OI, pues. Entonces, ¿qué es feliz? Me doy cuenta que feliz se refiere a él
Y obvio, porque está en el predicado, de hecho, que se tiene que referir al verbo. Único modificador doble del español, complemento predicativo. Único modificador doble. ¿Sí, chicos? Ahí está, feliz es el predicativo. Por las noches es un circunstancial. Lo encontró roto. Mira, acá vamos a trabajar de nuevo. Esta oración está bonita. Fíjate. Encontró, ¿quién? Sujeto tácito, él. Sujeto tácito, él. Él encontró. Él encontró. ¿Qué encontró? Algo. Este se lo dé. Ya encontró algo. Y mira, roto dice, o sea, este roto se refiere a ese algo y también me dice cómo lo encontró. Único modificador doble del español, predicativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el primer predicativo modificaba al sujeto. ¿Te diste cuenta? Modificaba al sujeto. Entonces se llama predicativo subjetivo. Y en cambio el segundo predicativo de amarillo modificaba al objeto, al ODE. Entonces ese es un predicativo objetivo. Predicativo objetivo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, a ver, al final hay otra oración. A ver, otra oración. Vamos a borrar. A ver, así me pidan predicativo, ¿qué es lo primero que debo hacer? Te lo voy a repetir varias veces porque me parece importante. ¿Qué es lo que debo hacer? Hallar, ¿no es cierto? A ver. Debo hallar el verbo. A ver. Acá está el verbo. Fue declarado. El sujeto es pasivo. Él. Él fue declarado culpable. Me refiero a él y me refiero a cómo fue declarado. Único modificador doble del español, predicativo. Chicos, ¿qué tipo de predicativo es este que acabo de encontrar? Miren, ahí está. Este que acabo de encontrar, ¿qué tipo de predicativo es? Subjetivo. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen, chicos? Los estoy leyendo. Está bien, sí es subjetivo. Excelente. Ahora, y complementos circunstanciales hay un montón, ¿no es cierto? Vamos a subrayar. Los circunstanciales solo modifican al verbo. Solo modifican al verbo. Nada más que al verbo. No pueden modificar a otro elemento. Y se pueden hallar tanto con el predicado nominal como con el predicado verbal, ¿ya? Entonces hay circunstanciales de tiempo, cantidad, duda, lugar, modo, compañía, finalidad, causa, condición, consecuencia. Hay un montón de complementos circunstanciales. Ya, a ver, entonces vamos a verlos. Ahí está, ayer, mucho en el salón, tiempo, cantidad, lugar. En la siguiente, quizá no estudie bien por el frío, quizá, duda, no, negación, bien, modo, por el frío, causa. No te olvides que hay complemento circunstancial de afirmación, de duda, de negación. Repasaré con mi libro para probar. Instrumento, finalidad. Caminaba feliz con su familia. Chicos, a ver,
esta oración me interesa y también porque me han hecho una pregunta. Me dicen, profesora, ¿cómo puedo saber si el predicativo es subjetivo u objetivo? Es que escucha, el predicativo es la única palabra que modifica dos elementos a la vez. Es el único, no te vas a poder confundir. En este caso sería feliz. Mira, el verbo es caminaba. Vamos a suponer que me refiero a él, ¿ya? A que él caminaba feliz. Mira cómo este feliz está refiriéndose a él. Y también a cómo caminaba. Yo voy a decir que ese es un predicativo subjetivo, porque modifica al sustantivo del sujeto. Pero como en este caso, mira, acá lo ves, voy a cambiar el puntero. Pero en este caso, el predicativo es objetivo, porque ¿a quién está modificando? Al sustantivo que se supone se encuentra dentro de este lo, que es el lo de. Cuando modifica al sujeto, subjetivo. Cuando modifica al objeto directo, objetivo. Esa va a ser la única diferencia. Ya, pero en esta parte, en ese ejemplo, lo que yo tenía que analizar en realidad era los circunstanciales. A ver, ¿cuáles son los circunstanciales que aparecen en esa oración? Solo con su familia, pues, ¿no? Compañía. Ahí está, hay un montón de circunstanciales. Ya, chicos, entonces no se olviden de todo lo que hemos repasado sobre el sujeto y el predicado. A ver, ¿hay más? El complemento agente, por supuesto, porque el complemento agente es exclusivo de la voz pasiva. ¿Te acuerdas que hace un momento te recordaba que el verbo pasivo está conformado por ser más participio? ¿Sí? A ver, ¿cuál es el complemento agente? Ya, chicos. Entonces, muy bien, excelente. Me han mandado las respuestas. Y claro, pues mira, el complemento agente es quien realmente realiza la acción en la voz pasiva. Yo tengo como objetivo leer toda la oración. Fue elegido por la provincia sureña. Fue elegido por la provincia sureña. Se está hablando de la acción de elegir, pero no realizándola, sino recibiéndola. ¿Ya? Así tenemos entonces que el complemento agente es el que realmente realiza la acción de elegir, la provincia sureña. Puede ser también expresada de manera metafórica. ¿Ya, chicos?
Ya, entonces ahora sí pasamos a la práctica. Yo las voy a reforzar nuevamente y tú pregúntame todo lo que quieras. Si pueden activar el micrófono sería excelente porque luego los voy leyendo fuera de tiempo. Ya, entonces a ver, la práctica. A ver, alguien me está preguntando. Otra práctica, pero tienes la domiciliaria. No te preocupes, tienes la domiciliaria. Esta práctica nos sirve porque como tú la has desarrollado, has identificado cuáles son tus debilidades y ahora se supone que te voy a volver a explicar y le vas a encontrar mayor sentido. Aquí, por ejemplo, en la número 1, ¿qué es lo que te piden? El sujeto. Te están diciendo que hay estructuras resaltadas, pero ¿cuál de ellas corresponde al sujeto? Mi única sugerencia es algo, que San Marcos lo que suele hacer es resaltar partes incompletas. Si te piden al sujeto, tiene que estar resaltado todo el sujeto. Todo el sujeto. Ya, a ver, ¿cuál sería entonces la diferencia? Ya por interno voy a resolver un par de dudas que me están haciendo con respecto a otro tema, ¿ya? Chicos, entonces aquí me dicen cuál es el sujeto que está correctamente resaltado en negrita. La C me están señalando. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el sujeto en las oraciones anteriores y posteriores? ¿Cuál sería? A ver, en la A, ¿cuál sería el sujeto? Recuerda que el sujeto tiene valor sustantival y puede tener un montón de presentaciones, ¿ah? Muy bien, excelente. Ya, a ver, ¿qué es lo que haría yo para identificar el sujeto? Vamos a practicar con identificación correcta del sujeto. De ahí debe partir todo. Si identificamos bien el sujeto, vamos a poder trabajar en orden. Entonces, a ver, que empiecen las clases virtuales. Sí, muy bien. Ya, el verbo no es, sí está marcado, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo primero? Lo primero es identificar el verbo. Y si va acompañado de estos pronombres proclíticos, ya, si va acompañado de estos pronombres proclíticos, sería excelente. Sería excelente. Les interesa. El sujeto jamás va a comenzar con A. Por favor, no comienza con
con a o con para o con en. No, no. El sujeto es algo o alguien. No es a alguien. ¿Ya? Algo o alguien nada más. Entonces, como yo tengo dudas, mi primera opción debe ser preguntar qué. Y recién, solo cuando tengas dudas, ¿ah? Solo cuando tengas dudas para el sujeto, en ese orden. Y acá sería quién, ¿no? A ver, un momentito. Ya. Y acá sería quién, por si el sujeto fuera alguien. Ya, muy bien. Entonces, tengo dudas. Primera pregunta, ¿qué les interesa? Y ahí está la respuesta, que empiecen las clases virtuales. Así de simple, así de directo, así de fácil. ¿Sí? Muy bien. Ustedes me dicen, profesora, pero ¿con qué? Con las dos tiene sentido, ya, con las dos tiene sentido, pero respetas el orden. Eso es algo que muchas veces no les queda claro a los alumnos desde el colegio. Dicen, pero yo puedo hacer la pregunta con qué y puedo hacer la pregunta con quién. Sí, yo sé que puedes hacerlo, pero en la gramática del español se tiene que respetar el orden. Si encuentras una respuesta con el qué, ese obviamente es el sujeto. Ya no tienes que buscar más porque ya lo hallaste. En la B, el verbo es, ¿cuál es el verbo principal? Busco el verbo principal. Es. Ah, ya, en la A lo que estaba resaltado era el oír. En la B es. Como sospecho que es un copulativo, mira cómo está trabajando con el atributo, ¿no? Trabaja con el atributo. Entonces yo voy a preguntar, ¿qué es muy importante? Y la respuesta es que las personas obtengan un seguro. ¿Te diste cuenta? Como es un verbo copulativo, trabaja con atributo. Pero el sujeto es lo de amarillo. Todo, no una partecita. En la C, acá está el verbo carecen. Carecen. Uso el orden de las preguntas porque tengo dudas. ¿Qué? ¿Qué carecen de sujeto expreso? No tiene mucha lógica. Voy a intentar ahora con la segunda. ¿Quiénes carecen de sujeto expreso? Bueno, y ahí está personificado. No es una persona, pero es un ente personificado. Es un algo que asume cualidades, ¿no? Cualidades de las personas. Entonces, ¿quiénes carecen de sujeto expreso? Las oraciones. Y por eso es la respuesta. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Tú me decías, profesora, pero con las dos tiene sentido. Pero justamente tienes que comprobar que hay un sentido lógico. ¿Quiénes carecen de sujeto expreso? Las oraciones. En la D, busco el verbo es sentía. El sujeto es él, ¿no? Porque él se sentía. Y bueno, es lo que a mí me interesaba encontrar era el sujeto, y ahí está. Ahí está. La clave entonces es la C. Haz la captura de pantalla. Haz la captura de pantalla, por favor. Ya, la 2. Este es el enunciado y te dicen cuál es el sujeto. Facilito, dime cuál es el sujeto. Primero busca el verbo. Acá está el verbo, ya lo encontré. Redujo. Y si trabaja con este pronombre, mejor. Se redujo.
¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué se redujo en 0,6 puntos porcentuales? Y la respuesta es la proyección del crecimiento del PBI. Y la clave es la C. Haz tu captura de pantalla. ¿Has visto qué fácil? ¿Has visto qué rápido? A ver, fíjense, fíjense. ¿Hicieron una captura de pantalla? ¿Sí? Ya, la 3, ¿ah? Acá también hay una oración. El verbo. Lo primero es el verbo, luego el sujeto. Aquí el verbo, mira, gracias al verbo yo puedo decir que el sujeto es alguien, ¿sí o no? Ahí ya no tengo que buscar primero el qué. Cuando el verbo es realizado por una persona, ya no busques el qué, te vas de frente al quién, porque tienes que usar la lógica, la reconstrucción lógica gramatical. ¿Quién la conoció? La respuesta, el pequeño Abraham. Ese es el sujeto. Ahora, clasifiquemos ese sujeto. El pequeño Abraham, ¿ya? El pequeño Abraham es simple porque hay un solo núcleo que es Abraham. Es expreso porque está presente. Es incomplejo porque no tiene MI ni aposición. Y es activo porque es quien realiza la acción. Y encaja con la A. Encaja con la A. 3A. ¿Está bien? ¿Sí? Haz tu captura de pantalla. Haz tu captura de pantalla. Ahora la 4. Pasamos a la 4, ¿ah? Y estamos en la parte del predicado. Dice, el predicado es de dos clases. Nominal con frase verbal atributiva. ¿Qué es eso? ¿Qué significa frase verbal atributiva? Frase verbal significa predicado. Ya que no te engañen los términos, que no te confundan. Frase verbal significa predicado. ¿Sí? Ya. Ahora, frase verbal atributiva. ¿Qué predicado es si te dice frase verbal atributiva? O sea, que tenga atributo. Nominal, sí o no. Y si te dice frase verbal predicativa, predicado donde el núcleo sea el verbo, o sea, predicado con verbo de acción. Por eso te dicen, el verbo es copulativo en el primero y en el segundo es predicativo. ¿Qué opción contiene predicado nominal? La conclusión, ¿dónde hay predicado nominal? Yo ya sé dónde hay predicado nominal. Yo ya sé. Primer requisito, el verbo copulativo. Y segundo requisito, el complemento atributo, que es una cualidad del sujeto. ¿Y eso dónde está? Escríbeme, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está, chicos? Por favor, si tienen una pregunta en el mismo momento, si activan sus micrófonos, excelente, porque se nos va el tren, chicos, ¿ah? Tenemos que repasar lo más posible. Bueno, acá me dice, ya, eso, Aaron, te voy a contestar por interno en un instante, ¿sí? Gracias. Y a ver, ¿dónde hay un predicado con esta estructura? Entonces, trabajemos. En la A, primero el verbo. Fueron. ¿Quiénes fueron al mercado? Rocío y Raquel, ¿no? Ya, yo sé que ese es el sujeto. No te olvides. Me preguntan sobre el sujeto, pero yo separo al sujeto. Me preguntan sobre el predicado, pero separo al sujeto. Repito, me preguntan algo del predicado, pero igual separo al sujeto. Ahí está. Entonces, pero este es verbo de acción, no es nominal. A mí lo que me están preguntando es predicado nominal. Predicado nominal, esa es la conclusión.
Bueno, sigamos. El juego de la selección peruana no fue convincente. Ahí está el verbo y el atributo. Y es un verbo copulativo. Esa es la respuesta. En nace está el verbo copulativo, pero no hay atributo. Se queda como verbal. En la D es lo mismo, ha estado, está, ¿no? No tiene atributo, entonces se queda como predicado verbal. Haz tu captura de pantalla. En la 4, la B. El predicado nominal tiene esos dos requisitos, verbo copulativo y complemento atributo. ¿Ya? Muy bien. Es lo mismo. Complemento atributo es lo mismo que atributo. Es la forma más resumida, ¿no? Es como decir complemento circunstancial y yo te digo encuentra el circunstancial. Una forma más directa. Ya, ahí está la 5. El predicado verbal es aquel que presenta un verbo predicativo, cuyo significado es pleno. Según lo mencionado, elija la opción que contiene predicado verbal. O sea, te están preguntando por un predicado que tenga verbo de acción. Así de fácil. Verbo de acción. Verbo de acción. Ya lo encontramos. Sí, ya lo encontramos en la D. ¿Por qué? Ay, si tú me dirás, si ahí está el verbo está. No, 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 ahí no está el verbo está. Ahí está el verbo están comprando. Mira, el verbo viene a ser está comprando. Mariana está comprando. Es como decir que Mariana compra. Verbo de acción, predicado verbal. Verbo de acción, predicado verbal. Nada más que decir. Y la clave es la D. Haz tu captura de pantalla. Haz tu captura de pantalla. Sí, ya, no te preocupes, hijo. Va a llegar en las siguientes preguntas y voy a hacer esa aclaración. Ustedes vayan preguntándome qué es lo que quieren que aclare. Cuando llegue el momento preciso, yo lo voy a absolver. ¿Sí? Ya, entonces, ahorita, ¿qué es lo que hemos analizado? Hemos analizado el predicado verbal, ¿no? El predicado verbal. Siempre ten en cuenta qué es lo que te están pidiendo. En la 6, por ejemplo, ¿qué te piden? ¿Qué te piden? Te piden el complemento atributo. ¿Sí? El complemento atributo. El complemento atributo, ¿con quién trabaja? Con el verbo copulativo, solo con el verbo copulativo. Solo con el verbo copulativo. Ya, entonces, yo leo la A, pero escucha. Tienes que leer la oración completa para saber de qué trata. Los niños serán entrenados por el jugador. Acá se está hablando de entrenar. Entonces, el verbo es serán entrenados. Todo eso es el verbo. O sea, es una oración pasiva. Sí. Oración pasiva, verbo pasivo, sujeto pasivo. Ahí todo es pasivo. ¿De acuerdo? En la B, los periódicos son muy sensacionalistas. Ah, aquí sí encuentro un verbo que me ayuda a unir al sujeto con su cualidad o atributo. Esa es la respuesta. En la 6 la respuesta es la B, pero analicemos la C, hay que aprovechar. Ellas se fueron directamente al estadio. Este es el verbo ir. Entonces no hay atributo, ¿no? Acción, no hay atributo. En la D igual, están jugando. Haz tu captura de pantalla mientras tanto. Mira, están jugando es como decir que juegan, ¿no? Y si es acción, no hay atributo. El atributo trabaja con el verbo copulativo. La 7. Complemento directo. Te piden complemento directo. O sea, o de.
o de? ¿Dónde hay o de estas oraciones? A ver, verbo. El sujeto es recibí, el sujeto es yo. Yo recibí. ¿Qué? Algo. Lo. Ahí está el lo de. En la 2, ¿has visto qué fácil? Fue. ¿Quién? Esteban Ruiz. Entonces, Esteban Ruiz fue. Fue algo. Fue a alguien. Mira que el o de es algo o a alguien. No, ahí no hay. En la 3, el verbo es llevaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes llevaron? Separa bien tu sujeto, ¿ah? ¿Quiénes llevaron? Ellos. Ellos llevaron. Pueden llevar algo o a alguien. Y en este caso es a todos los capturados. Los llevaron. Sí, a todos los capturados es el o de. Es lo mismo, mira. Estoy repitiendo. Se ha repetido el o de. Los llevaron. ¿A quiénes? A todos los capturados. La 4. A ver, el verbo es abra. El sujeto es usted, sujeto tácito. Usted abra. Usted abra. ¿Qué va a abrir? La puerta. Ese es el o de. Entonces la respuesta sería la de. Haz tu captura de pantalla. ¿Sí? 7D. Ya, la 8, pasamos a la 8. Ahí que te piden qué función cumplen. Ya, analicemos todo. El verbo se devolvió. ¿Quién devolvió? El sujeto. El sujeto es el policía. El policía devolvió. ¿Qué devolvió? El o de los documentos. ¿Y quiénes se benefician? Las personas liberadas. Ese es el OI. Y la clave es la B. ¿Te diste cuenta cómo trabajamos en orden? Qué bonito es trabajar en orden. Qué bonito es reconstruir la oración, encontrarle el sentido. 8B. Voy a cambiar a la 9. A la 9. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el texto. ¿Y qué función cumple melancólico? Yo veo melancólico y es como una cualidad, pero no está con el verbo copulativo. ¡Oh! Mira qué fácil. Con verbo de acción, el único que es modificador doble, porque se refiere al cantante y se refiere también a cómo caminaba, ese es el complemento predicativo. Complemento predicativo. Y la respuesta en la 9 es la C. ¿Ya? En la 9 es la C. A ver, los leo. Ya, la duda es sobre el circunstancial y el atributo. Chicos, ¿te has dado cuenta? A ver, vamos a decirlo, si me lo piden en la siguiente oración. Sí, acá nuevamente hablando sobre el tema. Mira, ¿te has dado cuenta de lo siguiente? Si yo, por ejemplo, digo, llegó cansado y está cansado. Y por aquí de repente coloco se cansó rápido. Se parecen las oraciones, pero todo depende del verbo. Mira. Verbo de acción, este es un predicativo. Verbo copulativo, este es complemento atributo. Y si digo se cansó rápido,
y este rápido solamente se refiere al verbo, entonces ese es un complemento circunstancial. Tú tienes que analizar el tipo de verbo con el cual trabajan. Tú tienes que ver a quiénes modifica. Por ejemplo, el predicativo es el único modificador doble. Porque dice cómo llegó, pero también se refiere a alguien. ¿Sí o no? Que aquí hay un sujeto tácito, él. ¿El qué? El cansado. ¿Has visto? Entonces, tiene que hacer una reconstrucción total. En la 10 que te piden un predicativo que modifica el objeto directo. En el ejemplo que he colocado yo, acá, ¿ves? Ese es un predicativo que modifica al sujeto. A ti te piden ahora un predicativo que modifique al objeto. Y eso lo tenemos en la D. Claro, haz tu captura de pantalla mientras te voy explicando. El asunto es que, mira, acá está el predicativo. Primero, con un verbo de acción. Ya, listo, predicativo. Ahora, este predicativo, ¿a quién modifica? Mira, todo lo que está en el predicado modifica el verbo. Pero aparte está modificando también a lo de. No, nosotros encontramos. ¿A quién? A ese niño. Ese se lo de. Acá modifica lo de. Eso es lo que te han pedido en la 10. ¿Ya? ¿Hiciste tu captura de pantalla? Excelente, excelente. Sí, sí, Luis, el complemento circunstancial generalmente es un adverbio, pero vas a encontrar que puede tener otras presentaciones, pero generalmente es un adverbio. En la 11 te piden el agente. ¿Cuál tiene agente? A ver, haz tu captura de pantalla, es la C. ¿Cuál sería? El maestro. Aquí se está hablando de citar, pero los alumnos no son los que citan, no son los que convocan a una reunión, sino el maestro. Y el maestro es quien realmente realiza esa acción de citar en la voz pasiva. Es el complemento agente, solo aparece en la voz pasiva. ¿Cómo sé que hay voz pasiva? Ser más participio en el verbo. Ser más participio, sí o sí. 11C. 12. Mira, ahí está el texto. ¿Cuáles son las funciones? Estaba sentado. Claro, verbo copulativo y el atributo. Me dice cómo está él. Mira, se refiere al sujeto. Él sentado. En el escaño de madera, bajo las hojas amarillas del parque solitario. Eso es, me dice dónde estaba sentado. O sea, me está hablando solamente del verbo estaba, ¿no? ¿Dónde estaban? El lugar, circunstancial del lugar. Dice que contemplaba, él contemplaba. ¿Qué contemplaba? El de los cisnes polvorientos, con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón pensando en la muerte. En la 2 es la de haz tu captura de pantalla. Dime alguna pregunta sobre esta. Ya, muy bien. Solo me han dado la clave. Excelente. Quiere decir que se ha comprendido. En realidad, tú lo vas a hacer de forma más concienzuda, ¿no? Vas a reconstruir con más calma y la práctica hace el maestro. La 13. A ver, una frase verbal atributiva, o sea, un predicado nominal. ¿Dónde hay predicado nominal? Predicado nominal, verbo copulativo más atributo, verbo copulativo más atributo. La A, así tan fácil, sí, no, mira. Si el verbo es han estado, ¿quiénes han estado? Esos congresistas opositores. ¿Qué hace el verbo copulativo? Une al sujeto con su cualidad o atributo. Con su cualidad o atributo, ¿sí? Esa es la respuesta. Tú haz tu captura de pantalla en la 13 porque la respuesta es la A.
Ahí está lo solicitado. En los demás casos hay diferentes estructuras, pero todas son predicados con verbo de acción, así sean activos o pasivos. La acción puede ser activa o pasiva. Muy bien, a 14. Te piden la frase verbal predicativa. Chicos, qué fácil. Te están pidiendo verbo de acción. Verbo de acción, de acción, de acción. O que por lo menos, si es que no hay un verbo de acción, que no haya atributo. Por lo menos eso, que no haya atributo. Y eso sucede en la C. Haz tu captura. Claro, pues, porque si hay atributo, es predicado nominal, es frase verbal atributiva. Pero aquí no lo encontramos, ¿no es cierto? Ya, entonces 14C. La 15, ¿qué te piden? ¿Dónde hay discordancia? Oh, discordancia. Discordancia significa error en la concordancia, o sea, donde no concuerda el sujeto con el verbo. Creo que a eso se refiere. El actor y el director obtuvieron. Sí está bien porque son dos seres que realizan la acción. En la B, el cauce de aquellos ríos aumentaron. No, estamos hablando del cauce. El cauce aumentó. Ahí está. Esa es la respuesta. En la 15 la clave es la B. Haz tu captura de pantalla. Ya, chicos. Entonces, ahí estaríamos terminando. Muy bien, muy bien. Ahí estaríamos terminando. Voy a dejar de compartir, aunque uno de sus compañeritos me pidió las 7. Ya, me despido ahí con las 7. Desarrollan la práctica domiciliaria. Ya, desarrollan la domiciliaria. Haz tu captura. Chicos, practiquen. Ustedes saben que pueden encontrar materiales en los grupos de Facebook, de Instagram. Hay bastante material, ¿no? Siempre por ahí se halla, si es que de repente no les satisface lo que se brinda, ¿no? Incluso hay páginas interactivas como el WordWall o el Quizzes. Hay mucho material. Ya, voy a terminar absolviendo una duda de Luis Félix. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre la frase nominal y la frase preposicional? La frase nominal, ya, la frase nominal es una construcción donde el sustantivo es el núcleo. Sustantivo solo o acompañado con sus modificadores. Y una frase preposicional es una frase que comienza con preposición. Por ejemplo, ahorita estamos en la pregunta número 7. Voy a hallar frase nominal en la pregunta, ¿ya? Mira, frase nominal es esto. El complemento directo. Frase nominal. Como hay muchas frases nominales donde el sustantivo es el núcleo, puede tener muchas funciones. Esta frase nominal puede ser el sujeto, puede ser el OD, el OI, el agente. Tiene un montón de funciones. El asunto es que muchas veces en el examen de admisión toman como sinónimo de frase nominal sujeto, pero va a depender de la pregunta, ¿ya? Pero en general frase nominal, construcción con un sustantivo de núcleo. Muy bien, chicos, ahí vamos a terminar. ¿Puede pasar la Entonces, 4? nos vemos, ¿ya? Cualquier consulta para la próxima clase, ya nos vemos.